Clinge, de la Iglesia Nueva Vida de Bernal. Él fue uno de mis primeros profesores en el seminario cuando empecé a formarme para servir al Señor. Es un varón que desde su lugar marcó muchas cosas en mi vida, punto que pasaron muchísimos años y me acordaba hasta de detalles que él mismo se había olvidado. Ha tenido un gran impacto en mi vida y nos hace, la verdad, el privilegio de venir a compartir de su corazón una charla con nosotros hoy, inspiradora, que redondea un poco lo que hemos venido haciendo. Y bueno, no puedo otra cosa que darle las gracias. Bueno, vino acompañado, nos presentará ahora el pastor Alejandro, quienes lo acompañan. Y bueno, todos bendecidos y bienvenidos. ¿Amén? Muy bien. Todo suyo, Pastor, acá está bien. Sí, donde estuvo. Bueno, Muy muy bien. Bueno, el Señor les bendiga a todos. Amén. Es un gusto para mí. Hoy le decía al pastor Raúl que nos sentimos, yo principalmente me siento honrado de poder estar en este lugar. Sé la tarea que ustedes van a desempeñar, que es muy noble, que es un ministerio precioso y que la verdad los felicito porque se están preparando y eso habla muy bien de ustedes. Ojalá todas las personas de la iglesia tuvieran esa inclinación a prepararse, siempre estar mejor, aun cuando estén en algún rol dentro de la congregación, desempeñando algún ministerio, siempre estar capacitándose, ¿no? Eso es muy bueno, porque también habla de actualizarse, de ponerse al tono con los tiempos, nos instruye, que vamos creciendo, nos hace muy bien. Así que otra vez lo felicito, ¿no? Porque uno pensará que querrá quedar bien con nosotros. Sí, quiero quedar bien con ustedes también, pero en realidad es así. Dios quiere que nosotros siempre estemos buscando la verdad en la palabra, nos estemos preparando. No hay que quedarse, ¿no? Ustedes habrán escuchado que el diablo no duerme, el sinvergüenza a veces no duerme nunca, él está siempre, ¿no?, tratando de hacer alguna de las suyas. Y nosotros tampoco nos tenemos que dormir, ¿no? Porque el que mora a nosotros es más poderoso que él y sabemos que Dios quiere que nosotros seamos diligentes, no negligentes, sino diligentes, y que podamos justamente prepararnos, y ya me adelanto un poquito a las cosas que vamos a hablar, prepararnos para la vocación o al llamado que el Señor nos ha dado. Hoy lo que quiero compartir tiene que ver un poquito con el ABC de la vida cristiana. Y uno dice, bueno, si es el ABC, por ahí alguien puede pensar, pastor, nosotros el ABC lo sabemos. Y bueno, todos sabemos lo que es el ABC de la vida cristiana, pero justamente muchas veces pasa, no sé acá o en estos lugares, pero pasa que muchas veces por querer profundizar más y sofisticarse más en las cosas del Señor y entrar en otras profundidades, por ahí nos olvidamos de las cosas básicas y elementales, ¿no?, que no podemos perder de vista como cristianos, ¿no?, que son el sustento que a nosotros nos ayuda y que nos va a bendecir. Entonces yo voy ahora a leer algunos versículos de la palabra del Señor como disparadores para comenzar el tema. ¿Qué les parece? Entonces bueno, voy a necesitar como todo pastor. Te puedo poner acá, ¿no? Eso todo suyo. No tenemos púlpito de este lado, pero... Esto sirve de púlpito. Gracias. Así que bueno, ¿cuántos están dispuestos para recibir la palabra? Amén. ¿Vino con ganas? ¿Cómo están? ¿Están preocupados por el partido de fútbol de hoy o están tranquilos? Bueno, gracias a Dios. Vamos a ver en dos lugares al principio para que nosotros después esto lo vamos a articular. Uno está en Romanos capítulo 8, versículo 28. Acá el apóstol habla sobre la idea de que somos más que vencedores, pero el versículo 28 menciona la palabra clave que nosotros vamos a tratar ahora al principio. Reitero, Romanos 8:28. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero esto es a los que conforme a su propósito
son llamados, ¿no? Y ahí lo que tenemos que ir subrayando, teniendo bien presente para todo lo que vamos a desarrollar, es la palabra propósito. Propósito. Lo vamos a leer de nuevo, así los que llegaron se empiezan a enganchar. Dice así, Romanos 8:28. Esto es muy conocido para todos nosotros. Y sabemos que los que aman a Dios, de paso es una palabra de ánimo. Si alguno lo estaba necesitando, tómelo en el nombre de Jesús. Sabemos, dice Pablo, que los que aman a Dios, todas las cosas, aun aquellas que por ahí no nos gustan, ¿no? De todos modos, todas las cosas les ayudan a ¿qué? A bien. Es decir, de alguna manera todo esto que te toca vivir, el Señor lo va a transformar en algo beneficioso para nuestras vidas, ¿no? Me cuesta a veces entender eso, pero Dios lo va a hacer. Dios va a hacer. Esto dice, es a los que conforme a su propósito, y eso que tenemos subrayado, son llamados. Fíjate, la palabra llamados tiene que ver con vocación, porque vocación, el significado de la palabra vocación es llamado, justamente. Muy bien, y ahora vamos a leer en Efesios, capítulo 4, el versículo 1, cuando Pablo le habla a los hermanos en Éfeso, la iglesia de Efesios, era una iglesia preciosa, según los historiadores, una iglesia donde se podía visualizar la verdadera unidad de los hermanos, ¿no? Con sus errores, con sus fallas, ¿no? Porque nadie es perfecto, pero se vivía una verdadera unidad, ¿no? Así lo dice, por ejemplo, uno de los comentaristas que a mí me gusta leer mucho es Matthew Henry, y él dice, Matthew Henry, de que la iglesia de los hermanos de Éfeso era una iglesia de verdad unida, ¿no? Entonces, cuando acá parece que exhortar a la unidad, lo que hace es exhortar a que no descuiden la unidad, porque ellos la vivían, pero por ahí no la valoraban, ¿no? A veces nosotros las cosas buenas las tenemos y no las valoramos, y las valoramos cuando las perdemos. Eso a veces es lo que nos pasa, pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, les escribe diciendo que ellos conserven esto, ¿no? Pero acá dice algunas palabras que nos interesan a nosotros en el tema que vamos a desarrollar. Dice, yo pues preso en el Señor, 4.1, de Efesios 4.1, yo pues preso en el Señor, porque estaba literalmente preso en Roma, os ruego que andéis como es digno, ¿no? Él está con amor exhortando, ¿no? La exhortación verdadera es una corrección amorosa, nunca es un palo que parte la cabeza, ¿no? Sino es siempre la exhortación es con amor, ¿no? Y con amor le hablaba a este pueblo diciendo, yo pues preso en el Señor os ruego, él está rogando, que andéis como es digno, y fíjate de qué, de la vocación con que fuisteis llamados. Otra vez, vocación, llamado, es como una redundancia, pero se está refiriendo a algo muy importante, porque si vos aspirás a ser un capellán, ¿no es cierto? No me cabe la menor duda que algo adentro tuyo te llama para hacerlo, ¿no? Entonces aquí tenemos la vocación, tenemos el llamado, y después vienen los otros ingredientes que tienen que ver con el fruto del Espíritu, ¿no? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Esta palabra soportándoos es hermoso saber interpretar, porque eso provoca la unidad de la iglesia, ¿no? Soportando con paciencia los unos a los otros en amor y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces habla de lo que tenemos en común, ¿no? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis, otra vez, también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por estas dos porciones de tu palabra que hemos leído y te rogamos que el Espíritu Santo siga hablando en nuestras vidas, como lo ha estado haciendo desde el comienzo de esta reunión, con la oración, con las palabras de tu siervo. Señor, gracias porque cada uno que ha llegado a este lugar viene con el hambre de aprender, con el deseo de prepararse, y que el Espíritu Santo, Señor, hoy esta palabra sea efectiva en nuestras vidas y
sirva de herramientas también para el trabajo que se va a desarrollar. Te doy gracias por cada uno de tus hijos e hijas que están presentes, sean muy bendecidos y juntos queremos, Señor, estar alimentándonos en tu palabra, porque ella nos robustece en la fe y nos da crecimiento. Señor, también tomamos la autoridad que nos delegaste y reprendemos toda fuerza del mal que opere en los rayos de influencia donde está instalado este santuario, y todo aquello que venga de las mismas tinieblas ordenamos en el nombre del Señor Jesucristo, esos espíritus inmundos que inoperantes en este instante, y en el mismo nombre del Señor Jesús atamos el nombre fuerte de la ciudad, declarando cielos abiertos en este lugar y tu presencia impere de modo tal, Señor, que caiga por tierra toda maldición que haya sido echada, aunque sabemos que fue llevado todo en la cruz del Calvario, pero tal vez opresiones que vienen aún desde los ancestros, hoy mismo se rompen en el nombre de Jesús, se quiebran todas esas maldiciones, también se rompe toda atadura espiritual, toda ligadura espiritual. Señor, en el nombre de Jesús nos declaramos en libertad para que en esta libertad podamos escuchar tu palabra, Señor. Dejamos en el altar nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras ansiedades, nuestras peticiones, Señor, para que nuevamente con toda libertad podamos asimilar tu palabra y juntos disfrutar de ella y gozarnos en ella. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nombre por sobre todo nombre. Amén. 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 Y el pueblo dice: Amén. Amén. Me viene a la mente cuando uno es adolescente, ¿no? Cuando es adolescente, ¿vos te acordás cuando era adolescente? Las cosas que nos preguntábamos cuando éramos adolescentes. Éramos como pequeños filósofos, ¿no? Teníamos muchas fantasías en la cabeza, cosas, pensamientos, como por ejemplo, muchas personas se les ocurre pensar, quién sabe, mi madre o mi padre me encontró en un tacho de basura y no sé quién será mi verdadero papá, mi verdadera mamá. ¿No? Es interesante escuchar a los jovencitos o recordar lo que uno mismo se planteaba, ¿no? De dónde vengo, para dónde voy, ¿no? Creo que hay un tango que dice, ¿no? No tengo guía, no tengo norte, para mí todo es igual, dice, ¿no? Y hay gente que está así como desorientada, ¿no? Y más un jovencito cuando está en formación, su personalidad, vienen todos esos planteos y se hace preguntas que le hace la filosofía, ¿no? Que se hace la ciencia también, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Por qué nací? ¿Por qué yo soy yo y no soy el otro? ¿Cuántas preguntas se hace uno cuando es jovencito, ¿no? Se plantea qué es el universo, qué es el mundo, qué es la creación, en fin, tantas preguntas que, bueno, muchas veces hay chicos que al final, se acercan a las personas más entendidas justamente para interrogarlo y están quizás ansiosos de que le den una respuesta. Pero bueno, son preguntas que por ahí el mundo, la gente sin Dios, la sigue planteando. Ya no son adolescentes, pero se siguen preguntando lo mismo, ¿no? Para eso hay ciencias como la misma filosofía, que es la madre de todas las ciencias, como se le dice, donde se hacen todos esos planteos que no hay una respuesta desde lo secular, no hay una respuesta desde el mundo, no hay una respuesta desde la ciencia humana, no hay respuesta, ¿no? Pero vos y yo que somos cristianos tenemos el privilegio de que en Él encontramos el sentido de la vida, ¿no? El sentido de la vida, el propósito de la vida, ¿no? Y a uno le da alegría. Mira, yo cuando me levanto a la mañana, por regla general, lástima que no está mi esposa porque ella puede dar testimonio, ¿no? Porque alguno puede pensar, claro, ahí se puede estar la señora, ¿no? Pero mi esposa es testigo. Yo generalmente a la mañana me levanto muy contento. No siempre. A veces ando también chinchudo, no sé si te pasa, ¿no? Pero por regla general me levanto contento. Y la vez pasada yo compartía en la iglesia y yo les decía a los hermanos, tuve una noche un poco difícil porque tuve una invasión de nietos en casa, ¿no? Y los nietos se me quedaron a dormir en casa. Y ellos no tienen problema, duermen arriba de los abuelos, un pie por allá, otro pie en tu nariz, ¿viste? Y ahí estamos, todos los nietos, decir que tengo una cama grande, ¿no? Y ahí estaba. Yo dormía en un rincón a punto de caerme, hasta que llegó el amanecer, y o el nuevo día, y era un domingo, yo tenía que ir a la iglesia, ¿no? Como ese que decía, mamá, una razón para ir a la iglesia. Y no quería ir. Por último me dijo, tenés que ir porque sos el pastor, ¿no? Bueno, entonces,
yo dije, bueno, cuando empecé a tomar conciencia, porque uno en la mañana anda una sola neurona, ¿viste? O pienso o respiro, ¿no? Entonces, en ese momento, le di gracias a Dios. Le di gracias a Dios, ¿no? Cuando empecé a tomar conciencia de tiempo y espacio, cuando vos empezás a ver, yo le digo a la gente, yo me pongo al lado del DNI para recordar cómo me llamaba, ¿no? Porque a la mañana es como que estoy desconectado. Pero qué bueno saber, yo pensaba en mi corazón, que Dios me dio a mí el sentido de la vida y el propósito de la vida. Y que el propósito de la vida o el sentido de la vida no consiste en la felicidad de las cosas que uno puede tener. No consiste en la riqueza material, no tiene nada que ver con el éxito humano, no tiene nada que ver con los logros que podemos tener, no tiene nada que ver con todas esas cosas que el hombre busca satisfacerse. No, eso va más allá todavía. Por eso, fíjate vos que el cristiano tiene esa bendición de que le encuentra el sentido de la vida o el propósito, o el propósito, también si vos querés diferenciarlo, pero le encuentra el propósito de la vida cuando realmente tiene a Cristo en el corazón. Es decir, nosotros empezamos a tener lo que hemos leído, justamente el propósito de Dios, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que disfrutamos de esa bendición, toda nuestra cosmovisión cambia, tu visión, tu modo de mirar la vida cambia. Nosotros tenemos un cambio total cuando nos encontramos con el propósito de Dios para nosotros. Yo quisiera que tengas en cuenta algunos versículos de la palabra, ¿no? Fíjate como por ejemplo, en Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida, ¿no? Y acordate lo que pasó con Adán, el primer hombre, ¿no? Que cuando Dios lo formó, lo creó con la misma, el producto de la tierra, con tierra, ¿no? Con barro, y después que formó todo, ¿no? Le dio el soplo, el hálito de vida, el soplo de vida, ¿no? El neuma, como es en el antiguo griego, ¿no? Que ese soplo de Dios y le dio vida. Bueno, por ejemplo, también, ¿no? Dice el salmista del Salmo 139, del 13 al 16, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, ¿no? También dice el salmista del mismo 139, 6, dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Es decir, todo como estamos formados, desde el embrión, ¿no? Ahí Dios arrojó el soplo de vida sobre nosotros, ¿no? Descartes, que era un filósofo y matemático, ¿no? Él decía de que cada uno de nosotros nacemos con la idea de Dios, ¿no? Y que para él es como una idea sin, digamos, una idea limpia, una idea pura, una idea que surge desde nuestros propios genes, dice él, ¿no? Y que todos nacemos con la conciencia de la existencia de Dios, que ya viene pegado a nosotros. Y probablemente nosotros, porque nosotros no podemos tener los recuerdos de cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Más recuerdo, hay una amnesia de todo ese tiempo de que nosotros fuimos formados en el vientre de nuestra madre hasta nacer, inclusive los primeros meses. No tenemos memoria de esas cosas. Aunque está registrado en alguna parte, no tenemos conciencia, ¿no? No podemos llevar a la conciencia lo que nos pasó en aquel tiempo, ¿no? Pero en los genes está como registrado. Y esa experiencia donde dice, mi embrión vieron tus ojos, fue el protovínculo, el primer vínculo con Dios. El primer vínculo que vos y yo tuvimos con Dios. Y eso queda registrado en tu mente, en tus genes, si querés, en tu ADN. Queda registrado esa experiencia, ¿no? Por ahí uno está pensando, ¿qué piensa pastor del ateo? Gracias a Dios que hay ateo, porque el ateo me confirma la existencia de Dios. Si no, no hubiera ateo. Si no hubiera Dios, ¿para qué hay ateo? ¿No? Freud decía de que él tuvo una experiencia con un paciente
donde el paciente tuvo un sueño y dice el paciente que una persona lo violó sexualmente. Entonces él le pregunta, ¿no? Bueno, ¿quién es esa persona? No sé porque no pude ver su rostro. Pero no te des una idea por otras características, decir quién puede ser. No sé. Dice, bueno, decime quién no puede ser, que nunca, pero nunca podría ser. Mi madre. Ah, bueno, entonces fue tu mamá, ¿no? En el sueño. Es decir, él considera, tiene esta teoría, ¿no? Una negación muy fuerte es una afirmación. Y el mismo Freud niega la existencia de Dios, con tal fuerza que uno de sus discípulos, que era pastor, le dijo, es una afirmación. ¿No? Un ateo es una afirmación de la existencia de Dios. Todos somos conscientes. Lo que pasa es que la gente se atrinchera, prefiere negar la existencia de Dios para no asumir responsabilidades, no quiere que haya un ser superior que le esté indicando cómo debe ser la vida o cuál es su voluntad. Hay gente que no quiere rendir cuenta a nadie, quiere hacer su propia vida. Claro, como vivimos un libre albedrío, lo puede hacer mientras tanto en este peregrinaje. Pero todos somos conscientes, te puedo asegurar que aún hasta el ateo tiene conciencia de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque probablemente está ese registro natural en cada uno de nosotros, de esa experiencia, primera experiencia, ese primer vínculo. El primer vínculo, según los psicólogos sociales, lo tenemos con la mamá, pero en realidad el primer vínculo lo tenemos con el Creador, ¿no? Es el protovínculo, el primer vínculo. Es esto que dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos. ¿Por qué te digo todo esto? ¿Y por qué te hablo del hálito de vida? Porque ahí, en ese momento, se forma tu persona, ¿no? O tu identidad, ¿no? Vos sos único. Te podés mirar al espejo y con toda libertad, ¿no? Sin fanfarronear, puedes decir que sos la única persona en la tierra como vos. No hay nadie como vos. Si querés hacerte una canción también. Nadie como yo, ¿no? Porque sos único. Es así. Es increíble, entre millones de seres humanos, millones que viven ahora, que vivieron antes, que vivirán después, ¿no es cierto? Vos sos único. Puede haber gente parecida, pero vos sos único. No hay nadie más igual que vos. Solamente vos sos igual a vos, ¿no? Después nadie... Ahora, ¿qué te está indicando? Ya de por sí viene con un mensaje. Que Dios te creó a vos, honestamente, con un propósito. Y te dio esa unicidad, eso de ser único, ¿no? Único. Por eso te formó con amor, te creó con amor, tomó tiempo. Si no importa si tu nacimiento haya sido el fruto de una experiencia amarga de tu mamá biológica, o si haya sido experiencia del amor, o bueno, no importa cómo, la cosa es que Dios permitió que vos te formaras en el vientre de tu mamá y nacieras. Una vez que naciste, yo te puedo asegurar por la palabra de Dios que naciste con un propósito, ¿no? Me gusta Rick Warren cuando habla de su libro, ¿no es cierto? Una iglesia con propósito, un líder con propósito. Todos, un creyente tiene un propósito de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un propósito de Dios, ¿no? Eso es bueno, ¿no? En principio, básicamente, sabemos de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Venimos de Dios. ¿Dónde estamos en esta tierra? Es un peregrinaje. ¿Hacia dónde vamos? A encontrarnos con Dios de nuevo, ¿no? Es decir que nosotros somos conscientes de estas cosas. Mientras nosotros se rompen la cabeza pensando de dónde vienen, hacia dónde están y hacia dónde van, vos y yo ya tenemos una cosmovisión bien clara, de acuerdo a la Biblia, dónde estamos parados. Y eso hay que saberlo inclusive. Vos y yo como cristianos y como ministros, porque un capellán es un ministro, es el que sirve a Dios, tenemos que estar convencidos, seguros, dónde Dios nos puso, dónde estamos parados, de dónde venimos, y si venimos de una vieja vida llena de problemas, amarga. Bueno, también sabemos la experiencia que tuvimos en Cristo, cómo hemos cambiado, somos nuevas criaturas en Cristo, somos un testimonio viviente, ¿no? Y vamos camino a, bueno, hay un camino de progreso, un camino donde Dios te va a llevar a otros lugares de privilegio, Dios te va llevando a tener más responsabilidades. Cuántas cosas hermosas Dios tiene planificadas para vos en tu vida, con toda seguridad, ¿no? Entonces, esto es bueno que vos y yo le encontremos también el sabor a esta vida, aunque sea pasajera, aunque sabemos que no es el cielo acá, pero que podemos vivir diáfanamente.
que podemos vivir con paz en el corazón. Mirá que la paz de Dios no es como la paz que establece el mundo, ¿no? Me gustó una vez una entrevista con un rabino, ¿no? Y le preguntaron para él qué era lo contrario de la paz. Entonces él dijo, para una persona de Occidente, lo contrario de la paz, ¿qué sería lo contrario de la paz para nosotros? La guerra, ¿no es cierto? Entonces él dijo, para nosotros, los judíos, no es eso. Para los verdaderos judíos, los que practican el judaísmo, no es la guerra. Lo contrario de la paz es el exilio, en el sentido de no estar en la voluntad de Dios. El no estar en la voluntad de Dios no nos da paz. Pero cuando estamos en la voluntad de Dios, aunque estemos en guerra, estamos en paz. Amén. Y eso es bueno, porque quiere decir que vos y yo, en las luchas, en los avatares de la vida, porque justamente si yo te digo que hay gente que anda detrás del éxito humano, anda detrás de los bienes materiales, anda detrás de los aplausos, qué sé yo, anda detrás de la felicidad y del placer en la carne, qué sé yo, ¿no? Porque hay seres humanos que bueno, buscan de alguna manera, buscan satisfacer esa necesidad interna, ¿no? Llenar, como dicen los psicólogos, ese vacío interior, ¿no? Ese vacío existencial. Bueno, corren, buscan y desesperadamente andan detrás de eso, pero vos y yo nos encontramos con Cristo, ¿no? Entonces la cosa es diferente y que va, como dije antes, va más allá de las riquezas materiales, de la fama, en fin, de cuántas cosas el mundo y el diablo a veces te pueden ofrecer, ¿no? Va más allá. ¿Por qué? Porque estamos sobre esas cosas y ya no nos interesa si hay momentos de batalla o estamos en tiempos tranquilos. Nosotros sabemos que siempre que estemos en comunión con Dios vamos a estar en paz. Amén. ¿No? Esa paz, como dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Eso no quiere decir que vos vas a ser perfecto, porque en esta vida nosotros vamos camino a la perfección, pero no somos perfectos, tenemos imperfección, ¿no es cierto? Hable por usted. Bueno, sí, por supuesto, perdón, necesitamos un grupo de perfectos, vamos sacando una foto, yo antes era muy fanfarrón, pero lo superé a ser perfecto. Qué bueno. Así le dijo una vez a un hermano que vino de México, dice, ¿es verdad que ustedes los argentinos son orgullosos? Así nomás, por ejemplo, porque tenemos esa fama. Sí. Y yo por el chiste le digo, no, quédate tranquilo, ya no somos más orgullosos, ahora somos perfectos. Oh, y se lo creyó, ¿viste? Yo también, eso me parece. Pero es verdad, nosotros tenemos la paz de Cristo en el corazón. ¿Por qué te hablo de la paz? Porque justamente para reflexionar, para pensar, yo creo que en la vida, nosotros vivimos una vida muy vertiginosa, corremos todo el día. No sé cómo será por esto, pero me parece que sí, ¿no es cierto? Todos andamos corriendo, ¿no? Que a la mañana, temprano, que suena el despertador o ¿cómo se llama? El celular, porque ya tenés que levantarte, tomás un café apurado, corrés, pasas a la oficina o a la fábrica, a la empresa, al negocio, donde fuera. Y estás todo el día, ¿no es cierto? Y con pensamientos, ¿no? ¿Cómo voy a atender ahora para pagar la luz que aumentó? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Los conflictos familiares, ¿cómo lo resuelvo? Aquello, lo otro. Eso es la vida cotidiana nuestra, ¿no? Pero es bueno cada tanto hacer como un alto a la huella, ¿no? Y la Biblia dice que justamente tenemos que pararnos para considerar nuestros caminos. Yo lo que te estoy invitando es que te frenes y consideres tu camino. Esa es la invitación mía, para que veas cuál es el propósito de Dios y la vocación, el llamado de lo que Dios tiene para tu vida y la mía. Es muy importante eso, ¿no? Es muy importante. Entonces, si Dios te dio a vos la vida, te dio identidad, vos sos único, como te dije antes, y dio el soplo de vida, también hay un plan de Dios para cada uno de nosotros. Hay un proyecto. Hay un proyecto de Dios, ¿no? Si los seres humanos, en alguna parte del mundo desarrollado, del primer mundo, de los países más adelantados, ellos ya planifican qué van a hacer con los bebés que están haciendo ahora, ¿no? Como Finlandia, Holanda, Alemania, países que, claro, tienen una vida quizás mucho más holgada en cuanto a lo económico, al aspecto material, tienen que hacer quizás
menos esfuerzo que nosotros probablemente, ¿no? Por ahí las cosas son más al alcance de su mano, y tiene un sistema, ¿no? Totalmente distinto. En Alemania estaban pensando ahora, dice que van a extender las jubilaciones porque los niños que nacen ahora calculan que van a llegar a vivir hasta los 100 años. Es decir, ellos ya tienen el cálculo. Fíjate, ellos calculan todo. ¿Cuánto le sale a un finlandés? ¿Cuánto le sale a un niño que nace ahora? Ellos ya saben por cada niño, ¿no?, el presupuesto que va a tener el gobierno para que ese niño crezca saludablemente, tenga una educación, sea una persona de bien y tenga un propósito dentro de su nación, ¿no? ¿Cuánto más Dios lo tiene con nosotros? ¿No? ¿Vos qué pensás? Es así. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Si vos pensaste, ¿será así, pastor? ¿Será que Dios tiene un propósito conmigo? Yo ando buscando el propósito. Bueno, yo quiero que te quedes tranquilo o tranquila, porque realmente Dios tiene un propósito con vos. Ahora, vamos a ir entrando en esto, porque te vas a ir dando cuenta dónde está el propósito de Dios. ¿No? ¿Dónde está el propósito de Dios? Bueno, si Dios es el dador de la vida, ¿a dónde vamos a ir sino a Dios? A la fuente. Es decir, que el secreto está en el encuentro que tenemos con Dios, ¿no? Como Nicodemo, ¿te acordás de Nicodemo? Nicodemo dice que vio a Jesús, se dio cuenta de que era una persona muy extraordinaria, que las cosas que decían tenían mucha profundidad, que las cosas que hacía él realmente eran espectaculares, que eran milagrosas, y no aguantó más y se acercó a Jesús. Él siendo una persona de la élite de la sociedad de los hebreos de aquella época, ¿no? Un fariseo, pero un príncipe entre los fariseos, un principal entre los fariseos, es decir, entre los fariseos él tenía probablemente un estatus más alto, ¿no? Y él no aguantó, se acercó a Jesús, ¿no? Y dice que fue de noche, hay quienes especulan que fue de noche para que nadie los vea, ¿no? Yo me doy cuenta que las personas nuevas en la iglesia, nosotros tenemos servicio a la mañana, a la tarde y a la noche. Pero las personas nuevas muchas veces vienen a la noche. Y yo digo, debe ser para que no los vean los amigos que están entrando a la iglesia, ¿no? Probablemente algunos calculan de que él fue a ver a Jesús de noche justamente para que no fuera visto, porque como él, siendo un, ¿cómo se llama? Un fariseo, ¿no? Era la nobleza de los hebreos, un hombre bien reconocido, encima un principal, una persona que evidentemente tenía un rango superior a los demás fariseos. ¿Cómo iba a ver a Jesús? Que estaba mirado como un revolucionario, como una persona que era un transgresor cultural, no daba como para ir a ver a Jesús. Pero fue tan fuerte esa atracción de Cristo que él fue, ¿no? Y entonces él le declaró lo que él opinaba, ¿no? Que realmente era un maestro, que realmente hacía cosas que ningún ser humano hace. Le expresó su admiración. Y Jesús le dijo, mira, Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo. Y lo mató con eso. Como yo, siendo ya un hombre grande, puedo volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo, ¿no? Un poco como burlándose de Jesús, dice, ¿cómo puede ser eso, no? Jesús también de Dios, porque dijo, me extraño, como siendo un doctor en la ley, ¿no? No puedes interpretar lo que estoy diciendo. Entonces dijo, una cosa es nacer en la carne, soma, ¿no? En el griego antiguo, ¿no? Soma. Y otra cosa es nacer en el espíritu, neuma, ¿no? Entonces, es necesario que nazca de nuevo. Ahora tenés que nacer en el espíritu. Entonces, por ahí, el chequeo que vos y yo tenemos que hacer, hemos nacido de verdad en el espíritu. Porque una vez se dio una sorpresa grande. Me acuerdo, en 1986, yo tuve la bendición de Dios de ser becado para ir a una convención muy grande que hizo el doctor Billy Graham en Holanda, en Ámsterdam. Bueno, fui, había 5.000 ministros, ¿no? Que la mayoría eran evangelistas, pero había pastores, misioneros, profesores de institutos bíblicos, directores, maestros. Había una diversidad de ministerios, ¿no? 5.000 personas que venían de distintos países del mundo, ¿no? Y ahí fue un grupo de argentinos, nosotros
me acuerdo que fuimos con también un grupo de uruguayos, fuimos juntos en el mismo avión, todos, ¿no? Fue muy bueno, muy lindo, todo hermoso. Y cuando le tocó predicar al doctor Billy Graham, ¿sabes que trajo un mensaje evangelístico? Y yo ya estaba, ya mayor el hombre, ¿no? Yo digo, es que la edad capaz que le pegó feo. Porque yo digo, ¿por qué evangelístico? Si acaso, tengo entendido, somos todos ministros. Entonces yo le pregunté al abogado que estaba más informado, digo, José Brina, no sé si José Brina. Acá, digo, hay gente que está por primera vez o que nunca escuchó la palabra, me dice, no, si acá son todos ministros. Hay unos veedores católicos, pero también están sirviendo a Dios en sus iglesias. Dice, no hay gente inconversa. Bueno, yo no entendía nada. El hombre seguía predicando que tenés que aceptar a Cristo en tu corazón, ¿no? Lo que predica un evangelista. Y bueno, ¿qué va a hacer? Digo, habrá que escuchar esto, Dios sabe, ¿no? Hasta yo me cuestioné, digo, capaz que soy yo que necesito, ¿no? Poder reconsiderar mi entrega a Dios, ¿no? Bueno, la cosa es que cuando él hace un llamado al altar, digo, chao, se me quedó el todo. ¿Cómo hace un llamado al altar? Pero para sorpresa, bajaban de las gradas cantidades de personas, que eran pastores, evangelistas, pastores, misioneros, evangelistas, que se entregaban a Cristo. Yo no lo podía creer eso. Entonces, yo estaba en una ciudad que se llama Utrecht. Entonces fuimos a Utrecht y a la mañana teníamos un devocional. Y en el devocional subió un hermano de Sudáfrica, ¿no? Un hombre de color, y él dio testimonio. Él era el rector de una universidad muy prestigiosa, teológica, en Sudáfrica, ¿no? Y él dijo, yo les desafío a ustedes, ¿quién sabe más de la Biblia? Yo sé todo de la Biblia. Dice, pero ¿sabe qué? A pesar de que sabía todo de la Biblia, no sabía nada lo que era conocer a Cristo. Bueno, ¿cierto? Entonces, ¿sabes lo que te cuento esto? Porque no está mal que por ahí, no te invito a que tengas dudas, pero sí tener la seguridad de si vos te encontraste con el Señor. Mira, más vale pecar de tener varios encuentros, que no es ningún pecado, todo lo contrario, lo necesitamos. Amén. Encuentro tras encuentro con el Señor. Amén. Es importante. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el propósito de Dios en tu vida, tiene que ver con la vocación, el llamado, tiene que ver con este nacimiento nuevo que se concreta en nosotros, ¿no? Cuando uno nace de nuevo, el Espíritu Santo básicamente hace dos cosas importantes. Una es santificación y la otra es regeneración. Nos santifica porque nos aparta del pecado y nos regenera porque nos da una nueva vida. Eso tiene doble función, es instantáneo y después progresivo. Así con el tiempo, tampoco diría, me acuerdo un muchacho que ahora es pastor, ¿no? Él me contaba cómo fue su conversión. Él entregó su vida a Cristo en una cruzada en Córdoba, ¿no? Y ese mismo día, mirá lo que pasó, ¿no? Para los que son pentecostales, es importantísimo, él recibe la promesa del Espíritu Santo. El mismo día que se entrega a Cristo, recibe la promesa del Espíritu Santo. Una alegría, un gozo de Dios ese muchacho espectacular. Y cuando salió de la cruzada, dijo, esto hay que festejar. Y se fue a un bar y se dio vuelta con cerveza festejando su nuevo nacimiento. Lo ahogó. No, repito, lo reahogó, ¿no? Pero bueno, su desconocimiento, ¿no es cierto? Pensó que era una forma de agradecer a Dios, ¿no? Y vos podés pensar, ¿y si se entregó a Dios en ese momento? ¿Es santo? Amén. ¿Tiene una vida regenerada? Amén. Porque en ese instante es santo, porque cuando Dios mira esa vida, mira la sangre de Cristo, que justifica, que ha pagado por todos sus pecados, ¿no es cierto? Y es justificado en la presencia del Señor. Está libre, ¿no es cierto? Y esto no te estoy diciendo que tenés luz verde a hacer lo que quiera. Lo que estoy diciendo es que es el inicio. Y en el inicio, si te entregaste tu vida empieza a tener un cambio de estatus, ¿no? Vos en ese momento sos santo de la presencia del Señor y empezaste una vida regenerada. Las dos cosas después van en progreso. Con el transcurso de los años, las cosas van mejorando. Entonces,
Yo te comento todo esto para que veas, es como que yo te hago volver al inicio de tu vida cristiana, al principio. El principio, y si es posible, al principio de la fecundación, cuando vos eras un embrión en el vientre de tu mamá, porque inclusive antes de la fundación de la tierra y del universo, Dios pensó en vos. Dios te tenía proyectado. Por eso yo digo, tenés que creer de que Dios tiene un propósito con vos y conmigo. Que Él tiene un propósito, Él tiene un plan trazado. Como te dije antes, si los seres humanos en esta tierra, los más organizados, los países más desarrollados, ¿no es cierto?, ya tienen presente cada bebé que nace, cómo puede ser el presupuesto nacional para que ese bebé se desarrolle, crezca y tenga una vida digna, ¿no? Cuanto más el reino de los cielos no nos tiene a nosotros, no solamente planificado, no solamente se ha planificado nuestro nacimiento, sino se ha planificado nuestra vida en esta tierra, el proyecto de vida. Ahora, claro, las personas sin Dios andan desesperanzadas, no saben esto, para colmo, todos estos nuevos pensamientos que hay, ¿no? Como diría el apóstol Pablo, estas nuevas filosofías, pensamientos opuestos al pensamiento divino, ¿no? Él decía filosofía de vieja, ¿no? Estaba enojado Pablo, ¿no? con todos esos pensamientos de aquel tiempo. Imagínate la influencia griega, ¿no? Los griegos culturalmente dominaron el mundo en su tiempo, ¿no? Mientras que los romanos con el ejército, ¿no? Los griegos con el conocimiento, con su filosofía, con sus pensamientos, dominaban la tierra. Entonces, todas esas influencias, Pablo peleaba, era un hombre muy entendido, él tenía muy bien clara la cultura hebrea, tenía muy bien clara la cultura helénica y tenía muy bien clara la cultura romana. Era un hombre re inteligente, muy sabio. Dios lo puso a ese hombre en una posición hermosa, ¿no? Para predicar el Evangelio. Ahora, en medio de todas estas cosas, hay gente que dice, bueno, que sos producto del azar, que en fin, obvio que Dios no existe, que todo se formó por casualidad, ¿no? Es más difícil de creer eso. Tiene más fe, o sea, me acuerdo un hermano que venía a una carnicería en la iglesia, el hermano, si quieren comprarle carne, acá también. Me acuerdo que sacó ¿cómo se llama? Una calculadora, ¿no? Vamos a suponer que fuera un reloj en lugar de la calculadora. Y le dijo a los clientes, dice, señoras y señores, dijo, ¿no? Sí, quiero hacer una pregunta. Y todos nos miraban al carnicero, ¿qué le pasa? Dice, ¿usted puede creer, aparte como es bajito, se puso arriba de una ¿no? Exacto. Entonces dijo, ¿ustedes pueden creer que esto se hizo solo? Y un hombre se enojó, dijo, por favor, no estamos para hablar palabras, el señor me llevó a la milanesa a mi casa, mi señora se va a enojar conmigo, así, todo se reía. Dice, pero dígame, ¿se puede hacer solo? ¿Cómo se va a hacer solo? Hombre, ¿cómo se va? Bueno, le muestro otra máquina, soy yo. ¿Usted puede creer que yo me hice solo? Y él le habló de Jesús, le habló de Dios, le habló del Creador. Entonces, vuelvo a decirte, mira, esto se creó, se formó, lo hizo el hombre con un propósito, marca el tiempo, ¿no? Una cosa tan sagrada como es el tiempo. Hoy decíamos, el tiempo, hablaba yo esta mañana con una persona, es una de las cosas que más valoro en la vida, porque una vez que se fue, ¿cierto? Es así. Entonces, yo valoro, claro, cuando se es jovencito no se da cuenta, pero cuando pasan los años, nosotros lo hablamos con el pastor Raúl, ¿no? La valoración del tiempo. Que esto dicho sea de paso, vos también, porque vos decís, si yo hasta acá, pastor, no tengo bien claro el propósito de Dios, ya es tiempo de que sí lo tengas claro. Porque es importante para tu vida. No solamente para tu vida en forma egoísta, sino por la influencia que vas a hacer, ¿no? Dice que cada ser humano promedio, ¿no es cierto?, vamos a decir con bajo perfil, tiene influencia sobre miles de personas. Imagínate una persona como vos que vas a estar en un rol importante dentro de la sociedad, como un capellán, ¿no? Que vas a estar ministrando a todo tipo de gente. La influencia tuya va a ser grandísima. Entonces es bueno saber cómo uno está para que la influencia sea bien positiva, ¿no es cierto? Es bueno saber dónde estamos parados, es bueno saber que estamos en el propósito de Dios, en el llamado que Dios tiene, ¿no? Es muy importante. Puedes decirme cuando que termine la primera parte, ¿no?
Entonces, cuando Dios nos forma, nos va formando con ese propósito. Por lo tanto, esto que llamamos llamado, ¿no?, que dice la Biblia, llamado o vocación, se da en dos aspectos. En el aspecto natural y en el aspecto espiritual, ¿no? En el aspecto natural son esa vocación que vos tenés. Algunos quieren ser maestros, ¿no?, les interesa la enseñanza, quieren ser docentes, otros quieren ser abogados, otros quieren ser médicos, otros quieren ser comerciantes, otros quieren ser, no sé, qué sé yo, electricista. Bueno, talentos y profesiones, inclinaciones nuestras que salen naturalmente, ¿no? Salen naturalmente. Ya está innato en nosotros, ¿no? Nosotros tenemos una reunión cada tanto con los hermanos que tienen negocio en la iglesia, y cuando yo me reúno con ellos, yo los escucho, no tenés que ver con qué facilidad ellos hablan para hacer un negocio, ¿no? Yo me rompería la cabeza pensando cómo se puede hacer, y ellos así, porque ya es su talento y tienen esa inclinación rápida para hacer los negocios, ¿no? Como hay personas que le aman la medicina, que yo si me corto el dedo y veo sangre me desmayo, ¿no? Y esta gente capaz que no tiene problema de abrir una pancita y arreglar ahí los intestinos y lo que fuera, no tiene ningún drama, ¿no? Me acuerdo cuando me iban a operar a mí de una hernia que tenía, no sé cómo me convenció ¿cómo se llama? El cirujano. Yo no quería saber nada, porque todavía era una cosa chiquita, no puedo vivir tranquilo con esto. No, y si te conviene, me decía el cirujano, ya te operas, mirá, es como una muela, te sacás y ya. Aparte, hoy estás y mañana te vas a tu casa. ¿Sí? Bla, 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 bla. Bueno, tanto dijo, miraba a mi señora que opinaba. Yo sí digo, operate. Bueno, todo estaba que decía, ¿cómo operate? Bueno, digo, dame una fecha. Ya la tengo, yo ya la guardé, la tengo reservada. Para vos. El tipo quería operarme. Y después me contaba la doctora de cabecera, decía, no sé lo feliz que está que me arruine una panza, dice. Bueno, es una vocación, ¿no? Tiene esa inclinación. Tengo un amigo que de paso pido oración por él, ¿no? Que bueno, hace años que no nos vemos porque él está en España ahora. Pero él lo conocí cuando éramos, hace muchos años, cuando éramos jovencitos. Yo estaba en el liderazgo de los jóvenes en nuestra institución y él es de Córdoba. Entonces él había sido en aquel tiempo presidente nacional de los jóvenes, ¿no?, en la Unión de la Asamblea de Dios. Y él me había invitado porque, bueno, no me acuerdo qué responsabilidad tenía yo, que bueno, consideró importante invitarme, bueno, pero más que nada porque éramos amigos, ¿no? Y siempre me hablaba del ministerio, un muchacho él y la señora, los hijos, toda la familia bien involucrada en el ministerio, ¿no? Y después, bueno, me enteré, fue pastor, una bonita iglesia allá en Córdoba, creció y después se fue de misionero a Rusia. Ahora, él es médico, ¿no? Y fíjate, por un lado tiene el llamado natural, ¿no?, en la medicina. Esa es una vocación, ¿no? El médico tiene la vocación, es una inclinación fuerte que tiene. Pero eso va en función, o mejor dicho, es funcional al ministerio espiritual, al servicio a Dios, ¿no? Y como cristiano, él tenía la carga de ser misionero. Entonces, con la medicina se le abrían las fronteras. Los lugares donde no podía llegar, él llegaba como médico, ¿no? Y hacía la tarea de medicina y hacía la tarea evangelística. Es tremendo. Digo orar por él porque estuvo en Chernobyl. No sé cómo fue, la verdad, le preguntaba a mi señora si era saber parar ahí, porque se enfermaron toda la familia y están sufriendo problemas muy serios, hay que hablar por ellos. Pero lo que yo digo, fíjate cómo va funcionando el llamado, ¿no es cierto?, o la vocación natural que vos tenés, con la otra función espiritual. Van de la mano, ¿no? Por eso cuando en la iglesia yo veo que hay muchachos que tienen determinada vocación, yo los animo que sigan adelante. Y algunos dicen, pero bueno, pero eso es algo secular. Sí, pero quédate tranquilo, porque eso va en función del llamado espiritual. Un poco para los que recién llegaron, me parece que hay gente que recién llegó. Lo importante de todo esto es que nosotros tenemos conciencia, para volver un poco todo lo que hablamos hasta acá, es que
nosotros hemos sido creados y formados por Dios con un propósito. No somos seres que hemos nacido al azar, sino que Dios nos creó y nos formó con un propósito. El plan de Dios estuvo antes de la formación de los cielos y la tierra. Es decir, que mucho antes ya estaba diseñado, estaba pensado tu nacimiento, mi nacimiento, el propósito de Dios para vos, el propósito de Dios para mí. Amén. Eso es muy importante que nosotros lo sepamos. Si por ejemplo ahora al decir esto, alguno pregunta, dice, bueno, por ahí yo no lo sabía, porque a veces pasa, somos cristianos, pero por ahí nadie nos orientó a pensar de que Dios tiene un propósito realmente para nosotros, ¿no? A veces por ahí pensamos que es solamente para algunas personas, que para otros no, es para todos, todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, todo aquel que nace de nuevo, como decíamos hoy, entonces Dios revela que tiene un propósito. En realidad a la persona se le cae la venda que no le permite ver y empieza a visualizar y darse cuenta de que su vida tiene sentido, como te decía al principio, que tu vida tiene propósito y que el hecho de estar en los propósitos, por ahí decíamos con un hermano me decía, es como el bote en el agua, ¿no? Que flota, que está funcionando. Yo digo otra expresión, ¿no? Te vas a sentir como la rana en el agua, ¿no? Feliz, porque estás encontrándote con tu Creador, te estás encontrando con el propósito de Dios y te encontrás con vos mismo, porque el propósito de Dios está registrado en tu gen, está dentro tuyo, por eso es como un llamado que viene de adentro, vos lo sentís en tu corazón, lo sentís en el alma, ¿no? La inclinación hacia dónde va. Por ejemplo, la capellanía evidentemente es un llamado también. Puede ser que se complemente o se amplíe el ministerio, porque por ahí vos tenés otros ministerios dentro de la iglesia, pero lo ampliás con la capellanía. Y quién sabe, por decirlo así, en ese combo de actividades que Dios permite que vos tengas, ahí se perfila, ¿no es cierto?, tu ministerio, que, digamos, en definitiva es el propósito de Dios en tu vida, porque cuando uno está al servicio del Señor y está haciendo la voluntad de Dios, uno siente paz en el corazón, siente gozo, realmente se siente por un lado honrado, por supuesto, porque Dios lo está usando, y que, como te dije antes, no tiene que ver con las riquezas materiales, con la fama, con el aplauso de los demás, el reconocimiento, logros humanos, que son importantes, pero siempre y cuando estén encausados dentro de la voluntad de Dios. Lo más importante es estar en la voluntad de Dios. Amén. Y acordate que la voluntad de Dios, dice la Biblia, es como agradable y perfecta. Así que no es algo que vos vas a rechazar, sino es algo que te va a gustar, te va a interesar, ¿no? El diablo nos hace creer de que la voluntad de Dios es amarga. No, es hermosa la voluntad de Dios para nosotros. Es para lo que estamos hechos, para lo que hemos sido formados, para lo que hemos nacido, ¿no? Entonces, por esa razón, es sumamente importante, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, yo me doy cuenta que a mí me gusta hacer, ¿no? Hace poquito, en Quilmes, la iglesia de Temón Bernal, que es partido de Quilmes, en un consejo de pastores en Quilmes, tengo pastores amigos, un día me invitaron, vení, Alejandro, queremos que pinté con nosotros. Son hermanos de diferentes denominaciones, hay hermanos libres, hermanos bautistas, hermanos pentecostales, hermanos denominacionales, creo que algún par de iglesias históricas. Bueno, todos ahí nos reunimos y compartimos, como decís vos, ¿no? Las diferencias doctrinales, ¿no? No podemos decir que somos amigos de la verdad, entonces la verdad es Cristo y punto, ¿no? Entonces, hacemos digamos, reuniones fraternales, compartimos cosas y también planificamos. Y, sí, ¿Cuál es la denominación? La que yo pertenezco, Unión de la Asamblea de Dios. Sí. Pero ahí es de todo, ¿no? Es de todo ahí en esa reunión, ¿no? Entonces, los hermanos de los directores de ahí, los que están al frente, uno de ellos, el presidente, me dice: Alejandro, ¿cómo queremos que te integres a la comisión? Y yo le soy honesto, digo, mirá, para mí es un gran honor, honestamente me gusta trabajar así, pero justo estoy en una etapa donde estoy haciendo una poda al árbol, ¿no? De actividades, y
poner toda la energía en aquellas cosas justamente donde Dios me enfoca en su propósito, ¿no? Entonces, yo ya no tengo 18 años, domingo, si me quiero hacer un regalo, cumplo 64. Entonces ya... O sea, tenés 18, varias veces. Varias veces, muy bien. Eso me gustó, ¿no? Entonces, ya no soy una criatura, ¿no? Tengo 64 años, me siento bien, gracias a Dios, estoy con control médico todo el tiempo, pero no porque tenga un problema, sino por una cuestión de mayordomía, ¿no? Y me cuido porque está enfocado al propósito, no es por otra cosa, es por el propósito de Dios, ¿no? Como yo le dije una vez, yo estaba mucho más gordito, re gordito estaba, ¿no? Entonces fui una vez a la doctora para hacer un chequeo, fuimos con mi señora, ¿no? Y entonces le tuvo curiosidad a la doctora y me dice, ¿por qué se quiere hacer un chequeo? ¿Se siente mal? ¿Le pasa algo? Digo, no, quiero un control, quiero hacerlo. Nosotros nos gustaría hacerlo cada 6 meses, un control de análisis, de sangre, de orina, todo, para ver cómo estamos, ¿no? Entonces dice, qué interesante. Dice, sí, pues, entonces le expliqué. Digo, mire, nosotros somos pastores y tenemos un proyecto de vida y queremos estar bien. Entonces yo le dije, hay un dicho en la jerga evangélica que Dios nos ha dado un mensaje y un caballo. El mensaje es el mensaje del evangelio y el caballo es el cuerpo. Entonces me mira el doctor y dice, el caballo está gordo. Hay que bajarle peso, ¿no? Pero la idea es de cuidar, aún hasta lo físico, todo enfocado al propósito de Dios. Entonces hoy digo, bueno, ya no tengo 25 años, 30 años, ya no tengo la fuerza que tenía antes. Yo antes predicaban todos juntos, nosotros tenemos ahora tenemos 3, llegamos a tener hasta 4, ¿no? En un tiempo predicaban todas las reuniones. Y me agarró mi hijo, que también es pastor de la iglesia con nosotros, mi esposa, mi yerno y algunos ancianos de la iglesia, y me dijeron, baje un cambio, pastor, ¿no? Reparta más el trabajo, y fue sano, y yo lo hice. ¿Y por qué? Porque estoy enfocado en las cosas que Dios quiere. Entonces yo le explicaba esto al pastor. Yo estoy en un momento que hago un poco de recorte para ser más efectivo. Porque aunque te parezca mentira, en Estados Unidos hizo una estadística que el ministro más productivo no es a los 25 años, sino es a los 74 años. O a partir de los 70 se hace más productivo, ¿no? Es un promedio, ¿no? No quiere decir que cumplió los 70 y se hace más productivo. Por la experiencia, por todo lo que sumó, ¿no es cierto? Y porque supo delegar, entonces ya... sobrevivió. Sobrevivió. Ya está sobreviviendo sobre el mar, ¿no? Entonces es otra historia. Ahora, yo le decía eso al pastor, y el pastor me dice, pero mira Alejandro, nosotros lo que te necesitamos es para consejería del pastor, y eso me gusta. Digo, eso no tengo problema. Eso para mí es como un descanso, ¿no? Porque cuando vos estás haciendo lo que Dios quiere, hasta descansás haciéndolo, ¿no? Es decir, que te sentís bien, no te desgasta, porque estás en el plan de Dios, ¿no? Cuando estás en el propósito de Dios, no te desgasta. Dios sabe, cada domingo a la mañana, cuando voy a la iglesia a ministrar, voy feliz. Yo disfruto estar en el púlpito, en comunión con los hermanos, comunión con Dios, compartir la palabra, nos disfrutamos, nos reímos juntos, lloramos juntos cuando llega la presencia del Señor. Y bueno, lo que Dios quiera, pero disfruto. Porque cuando estás en lo que Dios quiere, lo disfrutás, ¿no? Aún estando en tiempos difíciles, aún estando en batallas, aún estando en momentos, si querés, de adversidad, de oposición, porque siempre van a aparecer esos tiempos, aún así, vos estás disfrutando las cosas de Dios y tenés mucha paz porque estás en el plan de Dios. Ahí es donde tenés paz. Ahora, para entrar ya, para terminar y empezar a reflexionar un poquito, a veces una persona se pregunta, ¿por qué yo llegué hasta acá y hoy soy lo que soy? ¿No? ¿Por qué? Porque, en este sentido, quizás un poco con disgusto, yo podría haber sido otra cosa, pero soy esto. Yo podría haber logrado aquello, pero soy esto. ¿Por qué soy esto hoy? ¿Por qué? Somos lo que somos por las decisiones que hemos tomado. Vos y yo somos la suma de todas nuestras decisiones.
Y digamos, no doy consejos porque no es bueno dar consejos, los consejos después dicen que me dio el consejo, ¿no? Y te haces responsable. Yo doy mi opinión. Y mi opinión es, ¿no? Una sugerencia. Es que vos revises tus consejos, tus decisiones, y te des cuenta de que por ahí, sin querer, responsabilizamos a terceros de las cosas que nos pasan. Pero en realidad el problema es las decisiones que vos y yo tomamos. Nosotros no podemos, pero eso de echarle la culpa a los demás, lo vemos a nivel político, a nivel económico, a nivel institucional, lo vemos desde el primer ser humano, Adán y Eva, ¿no? Cuando el Señor estaba en el huerto llamándolos, y cuando los descubre, bueno, no es que Dios no lo había visto, ¿no? Ellos pensaban que se escondían de Dios, pero ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, y entonces Dios dice, bueno, ¿cómo sabes que estás desnudo? ¿No? Entonces habían pecado porque comieron del fruto que no tenían que comer, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Adán? Adán responsabilizó inmediatamente a Dios y a la mujer. No pensó que fue una decisión personal, sino que le echó la culpa a Dios. La mujer que me diste, vos me diste, culpa tuya. Y la mujer también tiene culpa. Y la mujer no quedó atrás, la serpiente. Nosotros tenemos esa actitud de responsabilizar a los demás. ¿No? Yo siempre digo, ¿no?, que cuando vos sentís allá en la cocina un ruido de vidrio, y vos preguntás, ¿qué pasó? Y por allá alguien te va a decir, puede ser los chicos de la casa, algún familiar, tu señora, que fue un vaso que se rompió, solo se rompió. Se tiró el vaso. Nunca se va a ser responsable. Somos así, es nuestra naturaleza, ¿no? Responsabilizar a los demás, ¿no? Culpa de culpa de aquel, ¿no? Me acuerdo. Y alguien me decía todavía, qué tonto el vaso. ¡Qué tonto el vaso! A mí me pasó No con esa palabra, todavía mi familia me toma el pelo. Cuando yo estaba más gordo, tenía el problema de que me salpicaba con cosas, me ensuciaba, ¿no? Y además de cierta torpeza. Y una vuelta, no sé, agarré una pizza, dio la vuelta a la pizza y me cayó acá. Y yo le dije, ¿por qué me haces eso? ¿Por qué me haces eso? Es el día de hoy que me lo siguen regalando. Que tuvo la pizza. Claro, me siguen regalando. Me salió, en realidad, me salió, o sea, no era lo que pensé. ¿Por qué me haces eso? Un reflejo. Bueno, es característico. Hace muchos años, David, en el 1 Samuel, capítulo 27, dice, versículo 1, dijo luego David en su corazón, al fin, fíjate lo que pensaba David, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, porque Saúl lo perseguía para matarlo. Dice, nada, por tanto, será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Fugarme, no te agarra a veces ganas de irte lejos. Sí, sí, me cansé. Me vine lejos. Y a veces pensamos, nadie me va a ver más. Me voy. Agarro mis cosas, las que puedo nomás, y me voy. No te agarró una vez ganas de decir, ahora vas a ver, ¿no? Y si es posible a la familia, que a veces son donde te vienen los problemas, donde te vienen a decir, ahora vas a ver, yo me voy. A ver, ¿qué van a hacer sin mí? Me voy. No me van a ver más el pelo. O, por ahí otro dice, qué ganas de irme lejos, no importa que vengan los pobladores, que yo no estoy. Me fui a descansar. Bueno, pero por más que te vayas, el problema va con vos. Esa es la verdad, ¿no? Pero bueno, acá fíjate lo que pensaba David. Dice, nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Dice, bueno, estaba harto, la verdad, era un hombre que estaba estresado, estaba amargado, estaba en dificultades. Hay que estar en lugar de David bajo la presión que le tocó vivir, donde un rey lo estaba persiguiendo. Además, el consejo de David, eso de que el rey lo ungió por Dios, ¿no es cierto?, el respeto que le tenía, esas dos posiciones, ¿no?, que digamos, las emociones estaban encontradas con Saúl. Es decir, una situación difícil para él.
no pudo soportar más y tomó una decisión. Me voy. Tomó una decisión. Me voy. Y vos después, si querés lo lees en tu casa, pero desde el capítulo 29, versículo 6 pasaron cosas. Primero dice, Aquís, que era el rey amigo de los filisteos, lo llamó a David, porque le estaba sirviendo a él, y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que veniste a mí hasta hoy, más a los ojos de los príncipes no agradas. Entonces, ¿qué le dice? Para hacértelo más corto. Le dice, tenés que irte. Tenés que irte. Es decir, en una palabra, su amigo lo echó. Concretamente eso es lo que pasó. Su mejor amigo lo echó. Lo echó. Te vas. Va. No te podemos tener acá. Podría haberlo defendido con los otros príncipes. No. Te vas. Es horrible que un mejor amigo de uno te eche. Que en el momento de que por ahí vos necesitas que te extienda la mano, te la rechace. Cuando llega a donde estaban acampando su familia, su gente, su pueblo, resulta que vinieron otros sinvergüenza que eran los amalecitas y arrastraron todo. Eran piratas del desierto. Dice, cuando David, los hombres, capítulo 30, versículo 1, vinieron a Siclá al tercer día, los de Amalec, los amalecitas, habían invadido el Negev y Siclá y habían asolado a Siclá y habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a su camino. Una palabra de un día para otro se quedó sin amigo y después se quedó sin la familia, sin los bienes materiales. Estaba cada vez peor. Y a continuación, ¿no? Si vos lees, te vas a dar cuenta que los propios hombres fieles que tenía él, su ejército, esos valientes que tenía él, ya lo responsabilizaron a él y hablaban de apedrearlo. Es decir, que desde aquella promesa de Dios que hubo cuando Samuel lo ungió para ser rey, a esta situación estaba lejos de ser rey. Entonces uno puede preguntarse, ¿dónde está el propósito de Dios? Si Dios allí en aquel tiempo me ungió para hacer tal cosa, para ser rey, y ahora estoy en la ruina. Pero pensaste, David, por qué estás en la ruina. Por tus decisiones. Por tus decisiones. Entonces, ¿sabes por qué te digo esto? Porque si yo te traigo esta palabra de Dios, donde te estoy diciendo, Dios tiene un propósito para ti. Y si vos mirás y decís, está muy bien, pastor, pero me parece que estoy lejos del propósito de Dios. Me parece que las circunstancias me llevaron a esta cosa. No fueron las circunstancias. Fueron tus decisiones. Nuestras decisiones son las que nos llevan a caminos equivocados también. O vamos por buen camino o vamos por caminos equivocados. Depende de las decisiones. Las decisiones equivocadas nos van a llevar a lugares equivocados. Las decisiones acertadas nos van a llevar a lugares exitosos y acertados. Entonces, fíjate qué importante que es. Y haciendo un análisis rápido, ¿qué le pasó a David? David, cuando estaba con esa presión del rey, él tomó una decisión apresurada. No tomemos decisiones apresuradas. No tomes nunca una decisión apresurada. Si la gente te apura, vos tenés que decirle, frénense, pero yo tengo que pensar. Es más, tengo que hacer lo que hizo David después, porque después como que se dio cuenta, llamó al sacerdote y se puso al éfod y consultó a Dios. Eso es lo que nos pasa, yo no estoy afuera de esto, ojo, que no es una excepción. Yo también he tomado decisiones apuradas muchas veces y me equivoqué muchas veces. ¿No es cierto? Y hasta que aprendí y me di cuenta de que más vale, y aún así a veces cometo errores, pero más vale frenarme y preguntar a Dios antes de tomar una decisión. Esta decisión que tengo que tomar, Señor, tiene que ser en función de tu propósito, tiene que apuntar a tu propósito. Porque yo hasta acá quizás tomé decisiones al azar y como venían las cosas, las tomaba sin pensar en el propósito de Él. Entonces vos teniendo claro tu propósito, tus decisiones y mis decisiones tienen que estar enfocadas, ¿no es cierto?, en el propósito de Dios. Pero para eso también tenemos que orar, porque a veces no vemos con claridad lo que pasa.
No sabemos lo que hay detrás de las circunstancias que estamos viviendo. No sabemos qué artimaña tiene Satanás por otro lado. No sabemos y por lo tanto no podemos tomar decisiones por nuestros propios criterios, sino tenemos que orar y consultar a Dios. Y eso es lo que antes no hizo David. Antes se dejó llevar por las emociones, por la presión, por una salida más rápida y, hermano, así le fue. Todo mal, muchas cosas nos van mal por las malas decisiones. En realidad, nos va mal por las malas decisiones. Es decir, muchas veces nos puede ir mal y si nos fue mal es por las malas decisiones. Nosotros tenemos que aprender, ¿no es cierto?, que en función de los propósitos de Dios vamos a orar y preguntar a Dios. Y Dios no es mi último recurso. ¿No? Y me dice, bueno, mi último recurso. De último recurro a Dios. No, Él es mi primer recurso. Aunque las cosas que voy a tomar decisiones, por ahí las vemos sencillas y fáciles de tomar decisión. Pero aún así, por amor a Dios, por honrar a Dios y por poner en primer lugar la voluntad de Dios, voy a consultar a Dios. Como después consultó David, después consultó, dijo, ¿puedo perseguir a estos violadores? ¿Los puedo seguir? ¿Qué quieres que haga, Señor? Ahí se dio cuenta de que era la voluntad de Dios la que tiene que primar. Y como Dios siempre es misericordioso y lleno de amor, le dijo, ciertamente los alcanzarás y vas a recuperar todo lo que fue. Amén. Y dicho sea de paso, si esto te viene bien, si vas a atacar las decisiones equivocadas, ¿no es cierto?, perdiste muchas cosas, lo que Dios te está diciendo hoy, empezá a tomar bien las decisiones porque yo te voy a permitir que recuperes todo lo que perdiste. Todo lo que perdiste. Dios te lo va a devolver, porque Dios es fiel para hacerlo. Y entonces él se humilló, en el buen sentido de la palabra, se humilló, reconoció a Dios que Él es Dios, se humilló delante de Él, reconoció que lo mejor que puede suceder en la vida de Él es que se haga la voluntad de Él. Si Él iba a ser rey, hermano, por voluntad de Dios, entonces hagamos la voluntad de Dios. Si vos tenés un ministerio, si vos vas a ser un capellán, bueno, ponedle los oídos a Dios, para que cada decisión que tome vaya enfocada en función del ministerio, de lo que Dios te está dando y te está preparando para hacer. Entonces, cuando vos y yo lo hacemos, hermanos, vamos por la vía sabia de Dios. Vamos, porque Dios quiere que vos y yo actuemos con sabiduría. Y acordate que la sabiduría es la bendición más grande que vos podés tener, ¿no? Porque es lo que pidió el hijo de David, ¿no? Que Salomón. No le pidió riqueza, no le pidió la cabeza a sus enemigos, no pidió fama, no pidió placeres, sino pidió nada más que sabiduría. ¿No? Nada más, y no es nada más, es lo mejor que se puede tener. Entonces, antes de tomar una decisión, aún hasta de las cosas más chiquitas, aún aquellas cosas de la vida cotidiana, pequeñas cosas de la vida, es bueno que vos y yo nos consultemos a Dios. Hasta, perdóname, no te decir una cosa tonta, voy a comprar caladera, ¿la compro o no la compro? Parece tonto, ¿no? Y vos decís, bueno, pero Dios me dio la cabeza para pensar y darme cuenta, sí, es cierto. Pero en ese pensamiento, también tengo que decir, Señor, ¿tendrás algo mejor? Porque por ahí yo me quiero comprar esto y resulta que Dios tiene preparado un regalo para vos y vos no lo sabrás. Sí. Lo que me preocupa, pastor, es cuando, por ejemplo, nos tomamos el tiempo de rezar, leer la escritura, leer los signos de los tiempos y aún así tomamos una decisión desacertada. Pasa. ¿No? Incluso hasta habiendo consultado a la comunidad, ¿no? Pasa. ¿Cómo hacemos para descubrir? Porque ahí también Dios tiene un propósito. O sea, a veces viene una enseñanza. A veces viene una enseñanza aparejada. Dios por ahí permite que nosotros por ahí nos equivoquemos algo para enseñarnos. Pero de todos modos, igual no es culpa de Dios. Es culpa No. Quizás nosotros no teníamos los oídos espirituales lo suficientemente atentos como para entender. Acordate que la subjetividad de cada uno de nosotros juega. Por lo que estás atravesado, por lo que te pasa en tu vida, como sea, todos tenemos una inclinación de lo que nos gustaría que Dios hiciera con nosotros. ¿No? Entonces, porque por ahí hay que renunciar. Porque cuando la pregunta de David era, ¿perseguiré a estos murmuradores? ¿Podré recuperar a mi familia? Es decir, si es tu voluntad, mi familia vuelve. Y si es tu voluntad que mi familia no vuelva, bueno, con dolor, está bien. Pero que se haga tu voluntad. Entonces, ahí ya hay una actitud
sacrificial, ¿no es cierto? De amor. Porque el amor se mide por el sacrificio que uno hace. El amor, la medida del amor es el sacrificio. Si no, es puro bla bla. El amor se demuestra. Y es la medida, el amor tiene medida. ¿Cuál es la medida? El sacrificio que yo hago. Está aquel que le decía a la novia, por vos sería capaz de cruzar el océano nado, por vos cruzaría la cordillera de los Andes a pie, por vos, bueno, cuántas cosas, ¿no? Pero hoy no voy a ir porque está lloviendo. ¿No? Claro, ¿no? Un sacrificio bárbaro, ¿no? Si amás, ¿qué importa que llueva? Andá a visitar a tu novia, ¿no es cierto? Dale un abrazo, dale un beso, es tu novia. Si llueve, qué linda la lluvia, ¿no? Uno cuando está enamorado, no importa si llueve, si hay sol, si no hay sol, si tiembla la tierra, si hace frío, si hace calor, ¿no? Está todo bien. Y uno le pone el amor, ¿no? El amor a las cosas, el amor al ministerio, el amor al servicio, el amor a Dios. Y cuando le ponemos el amor a Dios, está esa decisión. Si algo tengo que sacrificar, por amor a vos, Señor, lo voy a hacer. Entonces eso es grandísimo, porque Dios mira tu corazón. Y ahí es donde nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, aunque al principio de pronto no nos parece la adecuada, ¿no? Pero como Dios mira más allá, después nos damos cuenta, ¿no? Y después decimos gracias, Señor, que me hiciste tomar la decisión apropiada, ¿no? Esto en todos los ámbitos de la vida, más los jovencitos cuando se quieren casar, ¿no? Que andan buscando tener su esposa, su esposo, también hay que orar, ¿no? Hay que pedir al Señor que muestre, que le guíe, ¿no? Que no sea una cosa así al azar, que no sea algo apresurado, que no sea algo para la belleza física, sino que tenga en cuenta, sobre todo, que sea la voluntad de Dios, ¿no? Eso es muy importante. También te tiene que gustar, ¿no? Digo por los jóvenes, fundamentalmente, ¿no? Porque a uno le aconsejaron que se case con la chica más espiritual, y en la iglesia la chica que era más espiritual no era muy bonita. Pero como el pibe quería hacer las cosas bien, se casó con la que era más espiritual. Ella cantaba en el coro de la iglesia, tenía muy buena voz. Y cuando le vio el rostro, se asustó. Y entonces dice, cantá, querida, cantá, ¿no? Porque no le gustaba. No quiere decir que sea feo, porque para algunos es feo y para otros Bueno, es lindo. a mí me dijeron que entre la belleza y que sepa cocinar, es mejor que sepa cocinar, porque la belleza pasa, pero el hambre queda. Y el amor está por el estómago. Porque el amor está por el estómago. Pero qué lindo cuando vos y yo podemos hacer, tener el oído, ¿no es cierto?, nítido para escuchar la voz de Dios. A veces necesitamos estar tranquilos en una oración a solas si es necesario, escuchar la voz de Dios. Y a veces venís a la iglesia, te sentaste, y resulta que viene el pastor sin saber lo que te pasa, agarra la Biblia y te trae la palabra justa. Pero ahí no es todo el mensaje, pero hay algo del mensaje. Fue la respuesta. Y me decís, gloria a Dios, ahora ya sé lo que tengo que hacer. Y cuando vos sabés lo que tenés que hacer, tenés paz. Cuando vos sabés que estás en la voluntad de Dios, estás en paz. Aunque seguro se va a levantar oposición, seguro va a haber momentos difíciles, pero ya estás tranquilo, porque ¿sabés qué es lo que te pone bien? Saber que estás en la voluntad de Dios. Sabés que vas a tener victoria, que la vas a ganar, porque estás en lo que Dios quiere. Y cuando estás en lo que Dios quiere, por más tormenta que haya, vos sabés que vas a salir adelante. Dios es poderoso para sostener, Dios es bueno para sostener. Así que busquemos juntos el propósito de Dios. Amén. Amén. Que se haga la voluntad de Dios en nosotros. La voluntad de Dios en nosotros es agradable y perfecta. Y vos vas a sentirte, perdóname la expresión, como la rana en el agua, haciendo la voluntad de Dios. Y permitime decirte, ¿por qué no? Vas a sentirte feliz en hacer la voluntad de Dios. A pesar de las batallas, de las luchas, de las oposiciones, de los momentos difíciles, vos cuando sabés que estás en lo que Dios quiere, estás tranquilo. Es así. Porque la victoria la tenés así. Vamos a dar gracias al Señor.